una aplicación mecánica de tesis, antítesis y síntesis. Eso era una pasión para el estalinismo. Es el colocar algo dentro de un esquema y decir esto es la tesis. Lukács hacía una piada con eso. Decía que, como todos saben, la dialéctica en Hegel tiene tres momentos: tesis, antítesis y síntesis. La dialéctica para el estalinismo tiene tres momentos: una sugerencia del Comité Central del Partido, una ratificación de los consejeros y un decreto de Stalin. Diciendo que en realidad esos esquemas no funcionan. Y si funcionan, solamente pueden hacerlo de un modo horrible. La sensación que tengo es que Marx va progresivamente rompiendo con este esquema logicista, pero que incluso en Marx hay contradicciones. Hay una afirmación que hacía Lukács cuando era ya muy anciano y estaba escribiendo la ontología del ser social. Es una persona con más de 70 años. Él decía: yo no tuve la oportunidad de Marx, que resolvió todos sus grandes problemas teóricos cuando era muy joven. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con eso. Inclusive si uno lee los textos de Marx de la década de 1840 a 1850, hay elementos muy diferentes del Marx del Capital. Y no hablo de cuestiones de detalle, pequeñas cuestiones, sino hablo de cuestiones fundamentales. Lo vamos a ver en algunas cuestiones ahora. Creo que en realidad habla Althusser de un corte epistemológico entre un joven y un viejo Marx. Yo creo que eso también es un esquema, también es esquematizar. En Marx hay muchos más movimientos. Sí creo que a partir de 1857 hay un cambio sustancial y que lo que produce después de 1857 es, si me permiten un gesto de entusiasmo, es increíble y es una gran ruptura como pero sí, lo que no hay es una veneración de Hegel. Los neo-hegelianos pensaban que Hegel había resuelto los problemas y que había que buscar dentro de la obra de Hegel la solución. Y Marx dice: no, los problemas hay que buscarlos en la realidad y resolverlos. Y hay que buscar las contradicciones dentro del sistema de Hegel, dentro de la obra de Adam Smith, dentro del pensamiento de Ricardo. Y habría que hacer esto mismo con Marx, con cualquier pensador, creo. Pero agradezco mucho la observación, creo que es correcto. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Então, quando o Marx ele vai fazer a crítica ao idealismo, ele se separa completamente dele, né? Mas as ideias, de certa forma, apesar de elas serem extremamente realizadas, né? Elas vão num plano que vai além da realidade, elas para existirem, elas têm de haver um contato com a realidade, elas não vão surgir por si só. Então, a partir do momento em que você nega completamente o idealismo e tenta ir para uma outra posição, isso não vai acabar gerando uma negação de certos fatores que não seriam enxergados caso ocorresse uma síntese ao invés dessa separação dialética tão sobreposta? Sí, yo creo que es muy buena la observación y que hay un problema en la tradición de lectura de la obra de Marx. Desde el marxismo positivista de finales del siglo XIX y luego durante el marxismo de la Segunda Internacional, Kautsky, Bernstein, en algunos aspectos inclusive Hilferding y el propio Lenin, ¿sí? Se inventó una imagen de Marx. Marx es un materialista que supera el idealismo.
Y esto no era un problema central para Marx. Abandonar el idealismo, sin duda, pero abandonar el materialismo también. Marx no es un materialista dialéctico. De la misma manera que Marx no era un marxista. ¿Sí? El marxismo es una construcción posterior. Si uno lee los textos donde Marx problematiza esa cuestión, son textos de mediados de la década de 1840, donde lo que Marx quiere es superar el idealismo y el materialismo. Y eso se encuentra muy bien en las tesis sobre Feuerbach. Él habla de los problemas de todo el materialismo anterior, ¿sí? Diciendo que es mecánico, todo lo ideal es producto de la materia. Marx sabe que eso es un disparate. Eso todavía podía decirse en el siglo XVII o en el siglo XVIII. Ya no es actual, es anacrónico. Suponer que la naturaleza y la materia determinan la conciencia. Convierte a la humanidad en un ser pasivo que recibe impresiones externas. Él está pensando en Locke, en Dolbach, Helvetius, los filósofos empiristas ingleses y los materialistas franceses, Lamettrie, por ejemplo. ¿Sí? Y él propone una fórmula diferente. Dice: los que superaron la pasividad del materialismo son los idealistas, que hablan de acción, y ahí está pensando en Fichte. Por eso Marx usa la categoría de Fichte. ¿Sí? Acción. ¿Sí? Hablamos de eso ayer. El Fausto de Goethe, en un comienzo era la acción. ¿Sí? Solo que la acción de los idealistas es puramente ideal, es acción intelectual. Para Marx, y esto lo trabaja muy especialmente en los manuscritos, la distinción idealismo-materialismo es estéril, como la distinción teoría-praxis. Son dos momentos de una unidad. ¿Sí? No existe ninguna acción puramente práctica ni ninguna reflexión puramente teórica. La interacción es parte de una totalidad y son momentos dentro de un proceso. El problema se da cuando alguien extrapola un elemento y lo hipostasia, lo coloca por encima, ya sea la materia, ya sea el espíritu. Interesante es que el marxismo soviético inventó una filosofía materialista que Marx consideraba anacrónica. O sea, retrocedieron históricamente por detrás de Marx. Y por eso los manuscritos económicos filosóficos que recién fueron publicados en la década de 1930 siempre fueron un texto incómodo para el mundo soviético, porque Marx cuestiona materialismo e idealismo, ambas cosas. Un pensamiento no dialéctico separa los momentos, los aísla y no estudia el proceso. Creo que ahí está la cuestión. No sé si respondí. ¿Cuál era el nombre de los textos? De Marx, Manuscritos Económicos Filosóficos, de 1844. Se vou deixar para depois, né? Vamos a avanzar un poco en el tiempo. Marx, en los años siguientes, se dedica a profundizar dos cosas. Por un lado, la filosofía de Hegel, y por otro lado, los historiadores franceses de la época de la Restauración, los primeros que estudiaron la historia como historia de la lucha de clases. Eso no es un invento de Marx, es un elemento importante en historiadores franceses anteriores a Marx, historiadores burgueses anteriores a Marx. Marx está exiliado. Él hizo un proyecto editorial importante que es la Gaceta Renana. Se dedicó a un problema por primera vez totalmente extrafilosófico, extraacadémico, a escribir artículos sobre política cotidiana,
sobre las leyes de censura del Estado renano, sobre la ley que prohíbe a los campesinos levantar leña. Y es aquí donde yo encuentro todavía un aspecto problemático de la teoría de Marx. Él contrasta las leyes del Estado renano con la aplicación de las leyes y cuestiona al Estado por no aplicar las leyes. ¿Se entiende? Hay una idea y una realidad. Y cuestiona al Estado por no aplicar las ideas a la realidad. ¿Sí? Todavía es un liberal, Marx, que piensa en términos de un fair play, de un juego limpio. ¿Sí? Si se aplicaran las leyes, entonces habría mayor justicia, que es algo todavía problemático en nuestros tristes capitalismos latinoamericanos. El problema de la injusticia es que no se aplica correctamente la ley. Yo creo que es bastante más complicado que eso. Pero hay muchas personas en Argentina, inclusive en asociaciones de derechos humanos, que piensan en esos términos. Marx es objeto de persecución, la revista tiene que cerrar. Por razones políticas, Marx con su familia deben abandonar Alemania y se traslada a Francia. Marx por primera vez tiene un contacto directo con el movimiento obrero y las asociaciones del proletariado francés. Y hay un doble movimiento que es típico en Marx. Marx oscila entre la participación política y el encierro en su gabinete de estudio. Y hay dos proyectos que son importantes. Hay toda una serie de textos que son característicos de la época. La introducción a la filosofía del derecho de Hegel, publicada por primera vez en la década de 1930. Y dos ensayos breves sobre la cuestión judía y crítica de la filosofía del derecho de Hegel, introducción. Menciono solo dos elementos importantes en esos textos. El primero es que Marx sigue oponiendo la sociedad burguesa existente a la ideal. En acerca de la cuestión judía, él enfrenta el ciudadano y el burgués, diciendo que en la sociedad burguesa hay una contradicción, como en el cristianismo. El cristianismo tiene un mundo real y un mundo trascendente. Aparecen la familia real y la sagrada familia. En un mundo despótico, injusto como el mundo burgués, los hombres alienan su impotencia en un mundo ideal, ¿sí? El mundo de Dios, el Dios judío-cristiano, es la alienación de las capacidades humanas. Cuanto más impotente es el hombre, más poderoso es el Dios. Son ideas que también son reformulaciones de Hegel, siguen siendo todavía reformulaciones de ideas de Hegel. En la vida cotidiana, en el mundo burgués, vivimos en dos mundos. El mundo del ciudadano, donde todos tenemos los mismos derechos, blancos, negros, indígenas, burgueses, proletarios, bolsosaurios, todos tenemos los mismos derechos. Y luego tenemos la vida cotidiana, donde algunos manejan el poder y otros no. A medida que evoluciona la sociedad burguesa,
el elemento burgués es cada vez más importante y el citoyen queda para las fiestas patrióticas, dice Marx. Es una realidad celestial. Y Marx continúa pensando que el problema es cómo bajar al citoyen del cielo a la tierra. ¿Sí? Es un momento de descenso. Continúa siendo una idea todavía marcada por elementos liberales. ¿Sí? Hay una frase de Anatole France que es muy famosa, que dice: la ley es justa porque prohíbe de la misma manera a los ricos y a los pobres dormir debajo de los puentes. Sin duda que es una idea muy aguda, ¿sí? Pero todavía no es comprender la lógica de funcionamiento del mundo capitalista, que es una lógica independiente de las decisiones y de las acciones humanas. El Marx del Capital hace una ironía con el Evangelio. Decía Cristo en la cruz, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Y Marx dice en el Capital que los hombres en el capitalismo lo hacen pero no lo saben, mostrando en qué medida la realidad del capitalismo es un mundo de la mistificación, como decíamos ayer. Y es algo que Marx, en la década de 1840, todavía no penetró profundamente. Es algo que todavía no domina, no conoce. Por eso dice que el problema del mundo burgués y de la filosofía de Hegel es una inversión. La inversión de sujeto y predicado. Existe el Estado y la sociedad humana. En la filosofía de Hegel, el Estado es un sujeto que hace cosas y la sociedad es el predicado del Estado. ¿Sí? El Estado es el sujeto que emplea a los ciudadanos como sus instrumentos. Y el problema es invertir esta relación. Esto es apariencia y debería invertirse para que la relación sea la real. Hegel ve la realidad al revés, como se invierten las imágenes en el fondo de la retina. ¿Se entiende esto? Marx, 1860, no pensará esto de ninguna manera. Las mistificaciones del mundo burgués no son impresiones invertidas, son procesos reales, objetivos. Y no se invierten con una explicación correcta. Hay que transformar la estructura de la sociedad, porque de otra manera no desaparece la mistificación. Por eso no es un acto voluntarista el que modifica la realidad. ¿Se entiende esto? El segundo elemento que aparece en la introducción a la filosofía del derecho es el papel del proletariado. Por primera vez, Marx menciona al proletario como un posible agente de la emancipación social. Y dice que la revolución tiene un cuerpo y una cabeza. El cuerpo es el proletariado, la cabeza es la filosofía. La unión de los filósofos y los proletarios produciría esta inversión de las relaciones sociales. Encuentro también que esta definición de la revolución como una unión de los filósofos y los trabajadores es muy problemática. Sigue siendo el problema de la explotación económica con los ojos de un filósofo que quiere abrazar al proletariado, y el proletariado no sabe si quiere abrazar al filósofo. Esto sigue recorriendo los escritos de Marx todavía en el Manifiesto Comunista. Es un texto genial, uno de los panfletos más maravillosos de la historia
en términos literarios, está impresionantemente escrito. Y es un texto, en términos científicos, extremadamente problemático. Marx nunca volvería a decir, en la década de 1860, las cosas que decía en el Manifiesto Comunista. De hecho, dice cosas bien diferentes. Eso no impide que durante todo el periodo estalinista la Biblia haya sido el Manifiesto Comunista, interpretada de un modo problemático. Pero toda esa divinización del proletariado es propia del manifiesto y no del capital. Y también un cierto determinismo histórico. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, y Marx va haciendo una causalidad que empieza desde los esclavos de la antigüedad y que concluye en la abolición de la explotación con el socialismo. Esa es una línea de evolución que parece Darwin, avant la lettre, ¿sí? Eso tampoco funciona de ninguna manera en el Marx del Capital, entre otras razones, porque el capitalismo para el Marx del Capital tiene muchas más herramientas de alienación y de mistificación que cualquier otra época en la historia. Con lo cual, hablar de evolución y de progreso y de superación automática es prácticamente imposible. Es decir, los trabajadores están sometidos a estrategias de manipulación mucho mayores que en cualquier época. ¿Sí? Es mucho menos visible el mecanismo de la explotación económica. Y el capitalismo tiene herramientas muy eficaces de introducirse en la cabeza de sus víctimas. Es algo muy actual. Los principales historiadores y teóricos del neoliberalismo subrayan este aspecto. El neoliberalismo es una genial herramienta ideológica para hacer que las víctimas del neoliberalismo decidan en contra de ellas mismas. Es decir, la manipulación nunca fue tan eficaz. Durante 4 años Macri destruyó la Argentina sistemáticamente, y 4 años después obtuvo un porcentaje de votos más alto que el que obtuvo cuando ganó. Es decir, 41% de votantes eligieron a Macri en 2018, 4 años después de la manipulación y de la destrucción macrista. Con lo cual, suponer que el capitalismo va mostrando sus estructuras más claramente y desarrollar una teoría espontaneísta es un suicidio político. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, es una razón de por qué el Marx de 1840 a 1850 y tantos debería ser leído con algún elemento de escepticismo. Fuera de esto, habría que detenerse en un texto importante por lo que se dice en relación con la literatura, que son los manuscritos de 1844. Una serie de cuadernos escritos por Marx, ¿sí?, que tiene que ver con un cambio fundamental en su carrera intelectual. Marx estaba ocupado de cuestiones históricas y filosóficas. Año de 1844, fines del 43, comienzos del 44. Marx tiene 2 proyectos. Uno es escribir un estudio sobre la fenomenología del espíritu de Hegel. El segundo proyecto es escribir un libro sobre historia de la Revolución Francesa. Y empieza a trabajar acumulando materiales para esos 2 proyectos. Entonces, recibe un ejemplar de la revista Forbes y encuentra un artículo de un joven llamado Engels, que se
y es como si hubiera caído un rayo del cielo. Y a partir de esa lectura abandonó todos los proyectos. Se encontró con Engels, hay un encuentro de ambos, ¿sí? Y a partir de allí Marx empieza a llenar cuadernos de anotaciones de economía política. Es decir, antes de eso nunca se le había ocurrido a Marx que entre él y la economía había alguna relación. En 4 meses llena 5 cuadernos de anotaciones, estudiando a Adam Smith, Destutt de Tracy, Stuart Mill, en fin, llenando cuadernos de anotaciones. Y a medida que va anotando, va desarrollando una crítica. Y ahí surgen los manuscritos económico-filosóficos. El título no es de él, no es un título, es un cuaderno de trabajo, ¿sí? Con algunas ideas propias, donde empieza a hacer una comparación entre la filosofía de Hegel y la economía política, ¿sí? Colocando a Adam Smith y Ricardo de un lado y a Hegel del otro, como el punto más alto al que llegó el pensamiento burgués. Tanto Hegel como Adam Smith, digamos, creen que la sociedad burguesa es sinónimo de sociedad humana, que simplemente la humanidad encontró su forma definitiva y por lo tanto no conseguían ver más allá de esa sociabilidad. Y Marx analiza el trabajo. Hay una sección genial, la más conocida, que se llama El trabajo alienado. Ese es un título de los editores. Esto también tiene que ver con la construcción del mito Marx. Colocar títulos, subtítulos, ¿sí? Algo que Marx nunca pensó que se iba a publicar y que no querría que se hubiera publicado. El trabajo alienado. La estrategia de Marx todavía tiene restos de la época anterior. Él dice que los economistas políticos interpretan que el mundo burgués es el único mundo posible. No podría haber otro. Es la sociedad humana perfecta, autosuficiente, sin conflictos, sin crisis. Por lo tanto, toman el trabajo capitalista y lo identifican con el trabajo en general. ¿Sí? Y por lo tanto no perciben el problema de la alienación. Entonces no comprenden los economistas políticos por qué el trabajo en el capitalismo es la inversión. Siguen las imágenes de las inversiones. La inversión del trabajo real. ¿Cuál debería ser el trabajo real? Aquel en el que el hombre se realiza produciendo un objeto, ¿sí? Cualquiera sea. Si yo siento que el objeto que produje me realiza como persona, esto es un trabajo auténtico. Es lo que Marx llamaba capacidades humanas esenciales. Las capacidades humanas esenciales se objetivan. El hombre es un ser que se objetiva. Un hombre que no se objetiva, dice Marx, haciendo un juego de palabras, es un monstruo, es un no ser. El hombre se realiza trabajando, solo que ese trabajo no debería ser alienado. ¿Se entiende la idea? ¿Cuál es el modelo de trabajo no alienado para Marx? ¿Cuál imaginan que será? Pido una hipótesis. Todos recordamos la imagen stalinista. El obrero y el trabajador ideal tiene una ropa azul, ¿sí? Y una herramienta en la mano, una hoz y un martillo tiene en la mano, ¿sí? Como dicen algunos intelectuales marxistas hoy en día, suponen que para Marx el modelo de trabajo
es el trabajador productivo y por lo tanto el trabajador industrial. Marx se hubiera arrancado los cabellos al escuchar eso. Una perfecta estupidez. Perfecta. El modelo de el trabajo no alienado para Marx es el poeta y el artista. Y aparece de esa manera en los manuscritos. De esa manera. ¿Qué es trabajo alienado? Es el trabajo en el que el ser humano, en lugar de realizarse, se encuentra mutilado. Por eso solo la vida humana empieza después del trabajo. Y el obrero huye del trabajo como de una peste. Marx es consciente del sentido de la palabra trabajo en alemán, que es Arbeit. Es muy alejado, pero etimológicamente bastante parecido a nuestras palabras. Trabajo, trabajo. Trabajo viene ¿de qué palabra viene? Viene del latín, de la palabra tripalium. ¿Qué es tripalium? Es un instrumento de tortura que se aplicaba a los trabajadores que no querían hacer correctamente sus tareas, trabajadores, esclavos. Tripaliare era torturar a un esclavo para que trabaje. De allí nuestro trabajo, o sea, un tormento, una tortura. Arbeit en alemán tiene una etimología muy parecida. Deriva de una práctica de tortura. ¿Sí? Arbeiten, trabajar, tiene que ver con hacer una tarea impuesta, como un tormento, como una imposición externa, como algo que no es decidido libremente por el sujeto. Hay en ese sentido en Marx una reflexión que es interesante en los manuscritos, porque Marx opone el trabajo alienado al trabajo en general. Esto también estará ausente en el Marx del Capital, que define en términos mucho más vagos trabajo en general. En el Marx de 1844 esta distinción es muy importante, porque sigue pensando en términos de la idea y de la perversión real de la idea. En un momento se pregunta a Marx cuál es la diferencia entre el trabajo animal y el trabajo humano. ¿Ustedes recuerdan aquella frase de la carta al padre, donde decía que hay que prestarle atención al objeto, escuchar al objeto, ¿verdad? Marx lo que hace en los manuscritos es complejizar esa definición. Y dice lo siguiente, pido que presten atención a la forma, solo de acuerdo con la medida y la necesidad de la especie a la que pertenece, mientras que el hombre sabe producir según la medida de toda especie. Y esto es lo importante. El hombre sabe aplicar en todos los casos la medida inherente al objeto. Por lo tanto, el hombre forma de acuerdo con las leyes de la belleza. Esto es un libro, ¿sí?, sintetizado en una frase. ¿En qué consiste producir de acuerdo con las leyes de la belleza? ¿Sí? Dos cosas. Para Marx, producir correctamente, como realización del hombre, es una producción estética, producir según las leyes de la belleza. ¿En qué consiste? En aplicar al objeto una medida que está adentro del objeto y no en la cabeza del sujeto. ¿Se entiende esto? Esto supone definir algo bastante complejo. La única forma correcta
de trabajo es aquella que aplicaron los grandes artistas y los grandes poetas, que es una reverencia por el objeto, la decisión de no manipular el objeto, sino de moverse dentro de sus límites, de una manera experimental, ensayando con el objeto y no aplicando recetas. Los malos escritores toman una receta y la aplican a la otra. El verdadero escritor y el verdadero artista es alguien que experimenta dentro de un material, escuchando el material. Esto es un detalle interesante, porque en la estética marxista posterior, este problema reaparece varias veces. Hay toda una serie de peleas entre Lukács y Adorno, pero en este punto piensa lo mismo. La forma estética solo es estéticamente válida cuando renuncia a la manipulación de los materiales. Lukács decía que el verdadero escritor se encierra en una habitación cerrada y escucha a los personajes para que el objeto hable, como decía Benjamin en el ejemplo que dimos anteriormente. Esto aparece en muchos sectores de la teoría de Adorno, por ejemplo, en la introducción a la dialéctica. Y esto es un punto que vamos a retomar cuando hablemos del capital. Dice Adorno lo siguiente: el método dialéctico, él lo define de esta manera, es un método que se corrige permanentemente a partir del contacto con el objeto, tratando de prestarle atención y ver sus posibilidades. A esto el viejo Lukács lo llamaba pensamiento teleológico. Y es un elemento fundamental de su ontología del ser social. Él decía que el pensamiento productivo es aquel que no quiere manipular el objeto, sino estudiar lo que está dormido dentro del objeto. Él da un ejemplo muy primitivo. Dice: el hombre del Paleolítico que mira una piedra y la compara con otra para ver cuál sirve para hacer la punta de una flecha. ¿Se entiende eso? Flecha. Toma una y descarta otra. En la piedra está viendo la posibilidad de una flecha. ¿Se entiende esto? Esto es lo que había mencionado Hegel en una ocurrencia genial que tiene Hegel en la filosofía real de Jena. Dice que hay algo que es propio del ser humano y que lo diferencia de los animales, y lo siguiente: el hombre es el primer ser que considera que el medio de trabajo es más importante que el fin. El hombre es el primer ser que guarda la herramienta y la perfección. ¿Sí? Esto tiene una importancia muy grande en Brecht. ¿Sí? La reflexión en las obras de Brecht sobre los objetos, las herramientas. Lean el comienzo, la primera escena de Galileo Galilei. Y podríamos pensar en ejemplos, por ejemplo, en la obra de Lukács en este sentido. Él dice: ustedes ubican las imágenes de bisontes en las cuevas de Altamira. ¿Sí? Los hombres pintaban bisontes como una práctica mágica para después poder cazar al bisonte en la realidad. Si uno estudia esas cuevas, se da cuenta de que el hombre podía reproducir miméticamente bastante bien a los bisontes. Pero los bisontes no tienen una relación muy clara entre ellos. El hombre no consigue construir un mundo con los elementos aislados, ni consigue adaptar su pintura a las características de las paredes de las cuevas. ¿Se entiende? Si uno da un salto en el tiempo, y en esto es en lo que piensa Lukács, al Renacimiento italiano, ustedes
¿conocen las estancias del Vaticano pintadas por Rafael? Es decir, Rafael las diseñó y las pintaron los alumnos de Rafael. La escuela de Atenas, por ejemplo. Cuando recibió el encargo de Rafael, varios artistas lo habían rechazado, porque decían que era una tarea imposible, porque todas las habitaciones son diferentes. Entonces, parte de la genialidad de Rafael es pensar un diseño totalmente diferente de acuerdo con las características de las paredes. Lo que hace Rafael es pensar teleológicamente, es decir, pensar según el objeto, según las características que están en el objeto. Y un ejemplo que yo doy siempre porque aparece muy frecuentemente en Lukács es la obra poética de Michelangelo Buonarroti. Ustedes saben que era un gran poeta. Escribió unos sonetos maravillosos. Uno de ellos dice: en el artista óptimo, o sea, él, no hay un solo concepto que no esté encerrado en el bloque de mármol. Esa es la idea, el concepto no está en la cabeza del artista, está en el bloque de mármol. Por eso Michelangelo decía que es muy fácil hacer una estatua. Es eliminar en el bloque de mármol todo lo que no es estatua. ¿Sí? La enseñanza detrás de la ironía de Michelangelo es que el verdadero artista escucha el objeto, no lo manipula, porque la manipulación destruye el proceso. Mientras que la producción en serie, la producción capitalista, es una manipulación de la naturaleza y de los trabajadores al someterlos a la máquina. ¿Sí? Marx dice que con la industria, con la gran industria, el capitalismo creó un mundo a su imagen y semejanza, donde la naturaleza y el trabajador son apéndices de un sujeto. Ese sujeto es la máquina. ¿Sí? Hacemos una pausa y nos vemos en unas horas. ¿Sí? Gracias por la atención.